Ser militar no es un trabajo para nada sencillo. Puede que llene de orgullo servir a tu patria, pero eso no quita todo lo que hay detrás. Cansancios, hambre, peligros y muchas cosas que no son para nada agradables. Sin embargo, con las historias de hoy, los protagonistas nos mostrarán que, lamentablemente, no solo tienen que lidiar con lo dicho anteriormente, sino con cosas que ni ellos mismos comprenden. Oscuros, disfruten el miedo. Matamos un monstruo. Hola, anónimo, por favor. Soy desertor del ejército. Duré 4 meses en servicio. El poco tiempo que estuve ahí me sirvió para darme cuenta de una triste realidad. Dentro del ejército las cosas son muy gachas. Mucha chinga, poco bofe. Es lo que decimos ahí porque el trabajo es muy matado. Casi no descansamos y te negrean bien machín. También hay un montón de corrupción. Hasta conocí varios casos en los que los oficiales te robaban cosas. Hay mucho sacrificio y pocos saberes. Para quien no sepa, a lo que te pagan se le llama haberes. En fin, dejando de lado los tantos motivos por los que deserté del ejército, hoy vengo a contar una experiencia que viví en la carretera. Estábamos en las proximidades de Uruapan. Era ya de noche y estaba bien apaleado y con mucho sueño. No habíamos descansado en un buen rato. Íbamos el grupo por la carretera rumbo a Morelia. En algún momento, varios de nuestros compañeros estaban sintiendo bien mal y hasta ganas de vomitar tuvieron. Quien iba manejando también quiso detenerse, así que hicimos una parada en una cuchilla que encontramos que llevaba a un camino lleno de tierra. Nos adentramos un poco y nos detuvimos. Todos nos bajamos del vehículo para estirar las piernas y los que se sentían mal caminaron hasta unos arbustos que andaban por ahí para volver la comida que les había caído mal. Mientras los esperábamos, escuchamos unos gritos y un par de segundos después una ráfaga de un fusil que provenía de donde estaban ellos. Nosotros nos pusimos alertas por si esto era una emboscada o algo así. Por la oscuridad no podíamos ver qué pasaba, pero ellos llegaron corriendo con nosotros bien espantados. Les preguntamos qué pasaba y empezaron a gritarnos que le habían disparado a un monstruo. Nos volteamos a ver confundidos y el teniente se encabronó porque creyó que era broma, pero los soldados le aseguraban con voz quebrada que no, que era verdad. Dijeron que una cosa bien flaca y de piel blanca o gris estaba ahí atrás observándolos, que alcanzaron a verlo por las linternas que cargaban. Lo primero que se le ocurrió a uno de ellos, por el miedo, fue dispararle. Dijeron que la criatura no hizo ningún sonido a pesar de que le habían dado, y que quedó tirada en el piso. Con curiosidad, y al ver que ellos lo decían en serio, nos acercamos a la zona con las armas listas. Todos apuntamos al lugar en el que se suponía que estaba el supuesto monstruo. Pero entre más mirábamos y buscábamos, más nos dábamos cuenta que ahí no había nada. Ya te imaginarás la regañiza que les puso el teniente a esos soldados por haber dicho todo eso, aun cuando lo que decían parecía ser cierto por su manera de expresarlo. Volvimos a subir al vehículo y continuamos. En el trayecto, los compañeros nos contaron que fue real, que tenía unos brazos muy largos y unas piernas cortas, pero que más detalles no pudieron ver porque de inmediato se echaron a correr. Algunos dijeron que quizá por el cansancio y por sentirse mal lo imaginaron, pero de nuevo, los compañeros afirmaron lo contrario. Además del terror normal que uno puede encontrarse en este trabajo con los vivos, jamás imaginé que viviría algo tan extraño como eso. Y esa fue la historia, Ger. Un abrazo a todos si llegas a leerlo.
El rostro volteado. ¿Alguna vez has escuchado el concepto de militar con tenis? Bueno, es una forma de decirle a los narcotraficantes que se disfrazan como militares para hacer sus actividades ilegales escudados por una bandera falsa. Esta historia no es mía, sino de mi primo. Es una anécdota muy delicada y por respeto mantendré todo en anónimo. Todos los nombres son falsos. Mi primo se llama Fernando. Él es de Reynosa, Tamaulipas. Allá, como en muchísimas partes del país, las cosas no andan nada bien respecto al narco, y esta historia es sobre eso. Pero ya verás que hubo un giro en la trama que ni mi primo ni los delincuentes esperaban. Aquel día, mi primo y unos amigos suyos iban a salir de viaje. Tomaron la carretera 97 saliendo de Reynosa. En algún punto más adelante, un retén les bloqueó el paso. Eran militares. Pero por su forma de vestir tan informal, de inmediato se dieron cuenta que eran aquellos a los que llamaban en broma militar con tenis. Quien iba manejando era Lalo, el amigo de mi primo. Detrás iban otros dos. Por lo que sé, Lalo siempre fue un tipo que le agarró muchísimo odio a los narcos porque supuestamente su papá fue asesinado por ellos en un tiroteo. De eso no sé bien la historia. El punto es que desde que los detuvieron, Lalo estaba echando madres y se empezaba a enojar. Llegó uno de los disque militares y se paró en la ventana de Lalo. Él bajó el vidrio y empezaron a hablar. Hacían típicas preguntas de quiénes eran, a dónde iban y eso. El problema es que Lalo se empezó a poner bien nervioso y comenzó a contestar de manera cortante, casi grosera. Aunque no vivas aquí, ya te imaginarás que contestarles de mala manera a estos tipos es de las peores decisiones que puedes tomar. Y eso lo confirmaron todos segundos después. Lalo se sentía tan enojado y tan intocable que le valió todo y hasta empezó casi a amenazarlos. En ese momento, el hombre con el rifle explotó y les ordenó a todos que se bajaran en chinga. Ya y mi primo dice que se zurraba de miedo. Con todas las groserías que conozcas, los llevaron hasta una parte detrás de una larga línea de arbustos y nopales al ladito de la carretera. Ahí los arrodillaron a todos y les ordenaron mirar al piso. Mi primo dice que en esos momentos la neta empezó a rezar porque ya se daba por desaparecido. Cree que revisaron toda la camioneta mientras los tenían ahí de rodillas, y cuando vieron que no tenía nada malo, el tipo del rifle que los había abordado primero volvió. Se calmó y habló con ellos. O bueno, con Lalo, que era el que estaba más acelerado desde el principio. Continuó haciéndole preguntas, pero ahora Lalo estaba bien callado. Ninguno de ellos podía ver nada porque miraban la tierra y no tuvieron la valentía de voltear a ver nada más. En eso, el sujeto del rifle empezó a subir el tono de voz porque Lalo no respondía. Y de un momento a otro, escucharon que los mafiosos que estaban ahí expresaron algo. Unos dieron un grito, otros empezaron a maldecir, otros mencionaron el nombre de Dios. Pero todos estaban asustados. Y entonces, mi primo y sus amigos escucharon un disparo. Ahí dejaron de mirar al piso y voltearon a ver aterrados lo que había pasado. Dice mi primo que no recuerda mucho de eso porque estaba bien espantado, pero cuenta que lo primero que vio fue a Lalo tirado en el piso con sangre en su ropa. Le habían disparado a él, pero lo que más impacto les causó es que su cabeza estaba completamente girada hacia atrás, como si mirara a sus espaldas. Los supuestos militares estaban persignando y se preguntaban qué había pasado con su cabeza.
En eso, el tipo que siempre hablaba les ordenó a mi primo y a sus amigos que se fueran a la chingada. Ellos se levantaron y corrieron a la camioneta. La encendieron, dieron la vuelta y regresaron a Reynosa. En tan pocos minutos habían pasado tantísimas cosas que no podían creerlo. Mi primo y sus amigos permanecieron en silencio por un larguísimo tramo hasta que uno de ellos mencionó que lo primero que tendrían que hacer sería decirle a la familia de Lalo lo que sucedió. El resto de la anécdota fue un largo proceso de asimilación y duelo, ya te lo imaginarás. No fue sino mucho tiempo después que hablaron de lo sucedido, y hasta ese entonces mencionaron lo de la cabeza. Nadie sabe qué fue lo que pasó, nadie lo entiende, pero es una imagen aterradora que todos mantienen en su memoria. Día normal en la escuela. Hola, Ger. Quiero ser anónimo. Yo estudié en la heroica escuela naval. Al final me di cuenta de que eso no era para mí y decidí salirme. Pero en los meses que estuve ahí, viví una cosa que no puedo olvidar. Mi historia es muy corta, pero ninguno entendimos lo que pasó. Ser un cadete naval es bastante pesado. Es a muy grandes rasgos levantarte aproximadamente a las 4:30 de la mañana para hacer honores a la bandera, luego desayunar, tener tus clases, comer, natación o el resto de tus clases, marchar, luego cena, arreglar tus cosas para tenerlas listas al día siguiente y si no hay nada más que hacer, dormir entre las 12 y las 3 de la mañana. En serio, no fue una época que disfrutara mucho. Era un desmadre. Para todos lados tienes que correr. De hecho, ahí le llaman potro a los nuevos porque vas corriendo para todas partes. Aunque había una que otra cosa buena, la verdad es que la mayoría de las veces la pasaba mal. La experiencia ocurrió durante la clase de armas portátiles y semiportátiles. Cuando terminan las clases, siempre hay que estar bien pendientes al toque porque si sales antes de tu hora de la clase o incluso después de la hora, te llevas tu castigo. Hay que ser bien puntuales. La cosa es que en cuanto escuchamos el toque, el compañero encargado de avisarnos que ya había sonado nos dijo y todos nos dispusimos a salir. Yo fui el último en cruzar la puerta y junto con el profesor escuchamos un estruendo dentro. Era el sonido de las bancas siendo arrastradas. Me di la vuelta al igual que mi profesor, y vimos cómo, desde detrás del salón, las bancas se movían solas hacia nosotros. Avanzaron yo creo que 1 o 2 metros y chocaban entre ellas. Y de pronto se detuvieron. Algunos de los compañeros que iban delante de mí también se dieron la vuelta para ver qué había pasado. Ninguno podíamos creerlo. No nos atrevimos a contárselo a los superiores porque seguro se iban a burlar.